Hola amigos de YouTube y Facebook también, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ariel Viola. Este es mi canal en donde hablamos sobre refrigeración y temas de refrigeración en general. Si no están suscriptos, suscríbanse para recibir las notificaciones acerca de los videos nuevos que vamos subiendo. Denle like al video si les gustó, espero sus comentarios. Trato de responderles a todos, a veces me da el tiempo, a veces no, pero por lo general trato de responderles a todos, ya sean para bien o para mal. El video de hoy, o la serie de videos que vamos a empezar a tener a partir de hoy, tienen que ver con cómo soldar o el procedimiento correcto para poder soldar en refrigeración, principalmente los caños de cobre con cobre. Y luego vamos a ver cómo soldar los caños de cobre con hierro, que son las dos uniones más habituales, más allá que también en un futuro vamos a hacer la de cobre con aluminio, pero por el momento vamos a tener estas por ahora, cobre con cobre y cobre con hierro, que son las más habituales. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Aunque básicamente el procedimiento para poder soldar es igual para todos los caños en refrigeración. Así que, sin más preámbulos, vamos a arrancar. Bien, nosotros en refrigeración vamos a tener, en la mayoría de los casos, que unir caños de cobre con cobre. Pero ¿de qué se trata esta unión? ¿En qué consiste esta unión? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para realizar esta unión? Primero, el proceso por el cual nosotros unimos estos caños se denomina soldadura fuerte y soldadura con aporte. Por eso habrán visto, habrán escuchado de que al material o a la varilla la llamamos o la denominamos el aporte. Este material que nosotros aportamos es para unir los dos caños en cuestión. Primero y principal, lo que debemos hacer es expandir uno de los caños que vamos a tener que unir, o tuberías, como le quieran llamar. Vamos a ver si la cámara me enfoca mejor. Ahí estamos. Tenemos distintos tipos de expansores para esto. Yo el que utilizo y el que utilicé siempre es el expansor de golpe, que ya viene graduado para poder hacer la expansión en cada caño. Este tipo de expansor ya viene con la medida específica para la expansión de cada caño, que va a variar en verdad, depende de cada caño, entre 4 milímetros y 1 centímetro para los caños más grandes. Ustedes pueden utilizar el expansor que más les convenga. Cuando nosotros introducimos el caño y empieza a expandir, la expansión en este tipo de expansores es hasta la medida antes al cono de la próxima medida, hasta donde tengo por ejemplo la marca. Bien, si nosotros nos excedemos de esa medida, lo que vamos a hacer es que el caño, la tubería, quede con un tamaño de expansión mucho mayor, lo cual llevará un poco más de cantidad de aporte para poder hacer la unión de los dos caños. ¿En qué consiste el proceso o procedimiento de soldadura? Yo tengo este compresor acá de aire que es viejo, lo utilizo como soporte para poder hacer las prácticas en el curso. Nosotros debemos calentar el caño o los caños a unir hasta llegar a la temperatura de fusión del material de aporte, que en este caso es esta varilla. Y esto nos lleva a hablar de la varilla. La varilla que nosotros utilizamos es una varilla que se le denomina de plata o aporte de plata. Sepamos de que tenemos un montón de cantidades distintas de este tipo de varillas. Van a depender en su mayoría, o casi todas, en el porcentaje de plata que éstas contengan. El porcentaje de plata y otros elementos va a variar, y también va a variar su costo. En esa variación vamos a ver reflejado en la soldadura si se desliza, si se desplaza de una manera más fluida o menos fluida, y la temperatura también de fusión de la varilla va a depender de ese porcentaje de plata y de otros componentes. La que yo les recomiendo es la que utilizo y se consigue, por lo menos acá en Argentina, es
la del marca Harris, que es Made in USA. Ahí se ve Made in USA y Harris, ahí estaba. No por hacerle propaganda, porque la verdad que por el momento nadie me quiere sponsorear, pero es porque en verdad nos sirve a nosotros y es una varilla que anda muy bien. Recordemos que para unir, hablemos, no lo habíamos dicho, para unir caños de cobre con cobre no se necesita utilizar ningún tipo de fundente para este tipo de conexión. El fundente se utiliza cuando usamos o tenemos que soldar caños de cobre con hierro, pero eso es en otro próximo video. Retomemos, nosotros debemos calentar el caño hasta la temperatura de fusión de la varilla. Y esto nos lleva ya a una pregunta: ¿cuál es la temperatura de fusión de la varilla? ¿Cuánto tengo que calentar yo el caño para poder soldar? La temperatura de fusión de la varilla va a depender de cada varilla, pero en líneas generales, podemos hablar en líneas generales, este tipo de aporte o de varilla para soldar van a rondar en una temperatura de fusión de entre 640 grados a 800 grados. Esto va a depender, vuelvo a repetir, de cada varilla. Pero nosotros, llevando el caño a una temperatura de 750, 780 grados, ya tenemos el suficiente calor como para que la varilla se derrita. Ya sabemos que para unir dos caños, primero tenemos que expandir uno para poder introducir otro. Este, por ejemplo, introduce aproximadamente 5 milímetros. Dependiendo del tamaño del caño, va a expandirse un poquito más o un poquito menos. Esa expansión logra una abertura entre los dos caños, la cual nosotros vamos a tener que rellenar con el material de aporte. Para poder unir los caños con el material de aporte, debemos calentar los caños hasta la temperatura de fusión de la varilla. Y no más que eso. Una vez que el caño está caliente, nosotros no vamos a aplicarle llama a la varilla. Vamos a calentar el caño y la varilla, con tocar el caño caliente, se va a derretir y va a ir fluyendo por un fenómeno que se llama capilaridad hacia los espacios que hay entre los dos caños, cubriéndolos, y de esa manera poder tener una unión mecánica fuerte de las dos cañerías o tuberías. Esto nos lleva ya a otra pregunta: ¿con qué soplete o con qué soldadora debo utilizar para hacer este procedimiento de soldadura? En verdad podemos utilizar cualquier soplete o soldadora que nos pueda llevar con facilidad a esa temperatura, pero hay que tener mucho cuidado porque no debemos superar la temperatura de fusión de la varilla. A ver, si yo agarro, siempre doy un ejemplo que es la cacerola con agua. Yo pongo una cacerola arriba de una hornalla del fuego y le tiro un bloque de hielo, agua en estado sólido. Al calentarse va a cambiar de sólido a líquido. Al absorber más calor y llegar a un punto en el cual ya no pueda soportar ese calor, el agua va a empezar a evaporarse o va a empezar a hervir. Lo mismo sucede con la varilla. Si nosotros llevamos más allá de los 800 grados al material de aporte, lo que va a hacer va a empezar a hervir o a evaporarse. Esto hace de que en el momento en que nosotros le demos demasiado calor como para hervir o hacer que burbujee el material de aporte y retiramos la llama, se va a enfriar de golpe y va a quedar esa soldadura con microporos, que son burbujitas de aire que fueron producto de esa evaporación o de ese hervor. Y esas micro burbujitas van a producir una fuga, pero de seguro. Esto sucede muy a menudo cuando queremos soldar con lo que se denomina, por lo menos acá en Argentina, varilla de plata blanca o plata fina, porque tiene una temperatura de fusión muy baja y nuestra llama del soplete es muy alta. Eso provoca de que empiece a burbujear y nos queda la soldadura, esa unión nos queda porosa y tenemos una pérdida de refrigerante. Por eso debemos tener mucho cuidado a la hora de soldar, de no elevar demasiado la temperatura del caño para que el material de aporte no burbujee. Esto nos lleva a hablar de las soldadoras. La que yo voy a utilizar para hacer esta prueba es la que denominamos, o la que se denomina como torch o map
o mini soldadora, dependiendo de dónde estemos en el mundo, la denominan de distintas maneras. Este tipo de soldadoras están buenas para poder tener las primeras experiencias porque no llevan más allá de los 800 grados de temperatura. Esto hace de que la varilla, el material de aporte, no nos empiece a burbujear o a evaporarse. Esto es bueno, pero es malo porque si queremos soldar un caño muy grande un día de baja temperatura, no nos va a rendir porque no llegamos a calentar de manera eficiente con este tipo de soldadoras. Por eso también tenemos la autógena, que la vamos a mostrar después. Ahora en este momento la tengo en otro lugar, pero la autógena o la combinación de oxígeno con gas o acetileno, yo la que utilizo es gas butano envasado y oxígeno. Esa mezcla nos lleva a una temperatura, la llama, de hasta 1400-1500 grados, superando por casi el doble la temperatura de fusión de la varilla. Por eso son un poco más difíciles de soldar, pero también son más efectivas porque calientan en menor tiempo. Tienen su pro y su contra las dos, tanto la autógena como la MAP. Yo utilizo las dos dependiendo de qué soldadura tenga que hacer. Entonces, repasemos. Para poder unir caños de cobre, yo debo primero expandir uno para poder introducir otro. Es el procedimiento. Algunos lo que hacen es un pestañeado. Eso la verdad es que sería la forma incorrecta de realizarlo. Realizar un pestañeado o un mal llamado viroleado para hacer una unión no es la forma correcta porque puede llegar a quedar quebradiza la unión. Llevamos el caño a la temperatura de fusión de la varilla, acercamos la varilla al caño y con el calor del caño el aporte o la varilla se va a derretir, va a ir fluyendo por capilaridad cubriendo la zona o los espacios entre los dos caños y de esa manera logrando una soldadura. Teniendo cuidado también de no agregar demasiado calor, porque hay que tener en cuenta que decíamos que la capilaridad es el fenómeno por el cual fluye el material de aporte. Y la capilaridad va hacia donde va el calor, el aporte va hacia donde va el calor. Si nosotros aportamos o le agregamos mucho calor a la zona donde estamos soldando, lo que va a hacer es que el material fluya demasiado y tengamos quizás en algunos caños un tapón de soldadura producto de ese aporte que fue fluyendo por exceso de calor. Bien. Ok, hasta acá vamos a proceder con este video. En el próximo video vamos a ver la parte práctica de lo que acabamos de mencionar. Si les gustó el video, like. Yo sé que este video fue un poquito más teórico que práctico, pero es necesario tener en cuenta esto que acabamos de mencionar para poder seguir adelante en lo que es la soldadura. Espero sus likes, sus comentarios para bien y sus comentarios para mal, serán todos bienvenidos y también escuchados y recibidos. Suscríbanse al canal para próximos videos y bueno, estaremos subiendo la segunda y tercera parte de cómo soldar caño de cobre con cobre y caño de cobre con hierro. Un abrazo grande, nos vemos pronto, hasta luego.